Ahora vamos a hablar de bolsa de valores, sobre cómo pagar impuestos cuando obtenemos ganancias por la venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. A diferencia de los ingresos por intereses, en este caso se aplica un régimen fiscal distinto. Cuando compramos acciones de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y posteriormente las vendemos a un precio mayor, obtenemos una ganancia. Sobre esta ganancia es de donde debemos de pagar un impuesto del 10%. Lo interesante es que estas ganancias no se acumulan con los demás ingresos que tengamos, como nuestro salario o los intereses de otras inversiones. Por ejemplo, si compramos acciones de una empresa por 50,000 pesos y las vendemos por 70,000 pesos, nuestra ganancia será de 20,000 pesos. Sobre esa cantidad vamos a pagar 2,000 pesos de impuestos, es decir, el 10%. Ahora bien, ¿dónde podemos hacer este tipo de inversiones en México? Actualmente existen varias plataformas digitales que nos permiten comprar y vender acciones de manera sencilla y accesible. Algunas de las más populares son GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Es una casa de bolsa que ofrece una plataforma digital amigable para invertir en acciones, fondos de inversión y otros instrumentos. Está también Bursanet de Actinver, otra casa de bolsa que brinda acceso a la Bolsa Mexicana de Valores a través de su plataforma en línea. Y otra opción podría ser Cuspid, una plataforma digital que permite invertir en acciones y otros instrumentos, incluso con montos pequeños. Estas plataformas han democratizado el acceso a la Bolsa Mexicana de Valores, permitiendo que más personas puedan invertir en acciones desde la comodidad de su hogar y con montos inicialmente accesibles. Como pudimos ver, las ganancias por la venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores tienen un tratamiento fiscal particular, con una tasa del impuesto del 10% que no se acumula con otros ingresos. Además, gracias a las plataformas digitales como GBM, Bursanet de Actinver y Cuspid, ahora es más fácil que nunca invertir en acciones y potencialmente obtener ganancias. Recuerda siempre llevar un registro detallado de tus compras y ventas de acciones para declarar correctamente tus impuestos. Y así, como en el régimen de los ingresos por intereses, estas casas de bolsa ya te hacen sus debidas retenciones, las cuales te van a ayudar a tener un mejor cálculo en tu declaración anual. Por eso, es conveniente llevar un orden si inviertes en diversos instrumentos financieros. O bien, si lo que necesitas es asesoría, consultoría o defensa legal ante el SAT o cualquier autoridad que tenga que ver con impuestos, actos administrativos o prevención del lavado de dinero, escríbeme a miguel.morales@moralasesores.mx. Hasta la próxima. Cuando invertimos en CETES, pagares bancarios o SOFIPOS, nuestras ganancias se consideran ingresos por intereses. Es importante conocer cómo se calculan y declaran estos impuestos para evitar problemas con el SAT. A partir de 2024, la tasa de retención para estos ingresos por intereses será del 0.5% sobre el monto total de la inversión que generen dichos intereses. Esto significa que si invertimos 100,000 pesos en CETES y obtenemos un rendimiento anual del 10%, es decir, 10,000 pesos, tendremos que pagar 500 pesos de impuestos. Es importante destacar que las instituciones financieras ya realizan esa retención automáticamente y nos entregan el dinero con el impuesto descontado. Sin embargo, al final del año, debemos acumular todos nuestros ingresos en la declaración anual, incluyendo estos intereses, para realizar el cálculo final y determinar si tenemos un saldo a favor o si debemos pagarle al fisco. No olvidemos lo siguiente: una ventaja fiscal a considerar es que las inversiones en Sofipos tienen una exención de hasta 198,000 pesos para el año 2024. Esto quiere decir que si obtienes ingresos por intereses menores en esta cantidad, no tendrás que pagar los impuestos por ellas. Los dividendos son la parte de las ganancias que una empresa reparte entre sus accionistas. Cuando invertimos en acciones o en fondos de inversión, que a su vez invierten en acciones, podemos recibir estos dividendos como una forma de ingreso adicional. Sin embargo, el tratamiento fiscal de los dividendos es más complejo que solamente la retención del 10% que muchos conocen. Primero, cuando una empresa genera utilidades y decide repartir dividendos, debe pagar el impuesto sobre la renta, ISR, correspondiente a esas utilidades, que es del 30%. Luego, al distribuir los dividendos, la empresa debe retener un 10% adicional del ISR, que es un pago definitivo para la persona física que lo recibe. Pero la cosa no termina ahí. La persona física debe acumular en su declaración anual no solo el dividendo neto recibido, sino también el ISR pagado por la empresa que corresponde a este dividendo. Para esto, se aplica un factor de 1.4286 al dividendo y luego la tasa del 30%, con el fin de reconstruir la utilidad antes de impuestos que generó ese dividendo.
Es importante que la persona física cuente con una constancia y un comprobante fiscal CFDI emitido por la empresa donde se especifique el monto del dividendo y el ISR correspondiente para poder acreditarlo en contra del propio ISR en su declaración anual. Ahora bien, las cosas pueden complicarse aún más cuando los dividendos que provienen de utilidades que no hayan pagado el ISR a nivel corporativo, es decir, que las utilidades que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta CUFIN, en estos casos, la persona física debe acumular esos dividendos a sus demás ingresos y pagar el ISR según la tarifa del artículo 152 de la ley del ISR, que puede llegar hasta el 35% para los ingresos más altos. Esto significa que si una persona recibe dividendos fuera del CUFIN y estos sumados a otros ingresos superan los 3 millones de pesos, pagará un total del 35% sobre el excedente. Y esto es adicional al ISR que la empresa deba pagar al momento de distribuir los dividendos. Como podemos ver, el pago de impuestos por dividendos es un tema complejo que involucra tanto a la empresa que los distribuye como a la persona física que los recibe. La carga fiscal puede variar significativamente dependiendo de si los dividendos provienen de no utilidades que ya pagaron el ISR. El fundamento es contar con un adecuado asesoramiento contable y fiscal para cumplir con las obligaciones tributarias recibidas en los dividendos. Aunque los dividendos pueden ser una atractiva fuente de ingresos pasivos, siempre conllevan implicaciones fiscales que debemos atender cuidadosamente. Recuerda llevar un control detallado de los dividendos recibidos, incluyendo las constancias y los CFDI correspondientes para estar preparado al momento de presentar tu declaración anual. Y si te preguntas sobre las inversiones en Forex, opciones, derivados y criptomonedas o demás activos virtuales, eso lo vamos a desarrollar en el siguiente video. Pero no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Si deseas apoyo con tu contabilidad y declaraciones, no olvides escribirnos a hola@moralasesores.mx o directamente con tu servidor a carlos.leon@moralasesores.mx.